¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buena mañana de sábado para todos ustedes. Nuevamente un placer estar aquí frente al teléfono en una mañana fría, 7 grados en la ciudad de Río Cuarto, pero buscando siempre darles lo mejor en esto que venimos haciendo. Ya 2 semanas completitas con una cantidad de invitados increíbles y ustedes se han ido enterando de cada una de las historias de los que hicieron grande al básquetbol de la ciudad de Río Cuarto. Hay infinidad todavía, hay muchísima gente para seguir entrevistando, que son los que nos enorgullecen, ¿no? De que en alguna oportunidad hayan pisado la baldosa, porque en aquella época era baldosa, que hayan tirado contra el tablero de madera. Hay un montón de cosas y vivencias que vivimos a diario con ellos, ¿no? Cada uno tiene su historia distinta para contar, historias muy lindas, muy ricas, y bueno, y las vamos a seguir contando, se las vamos a seguir publicando para todos ustedes. Creo que ha sido un éxito esto, lo noto por cada uno de los entrevistados, lo contento que se sienten, y como siempre decimos, a una edad es como que nos da una caricia al corazón. Hola Ani, Ani Martina nos dice por acá, ¿cómo te va Ani? Buen día, ¿cómo estás? Para Darío Dalio también, que ya está prendido. Y estamos esperando el invitado de hoy. ¿Por qué? Porque tuvimos un problema. En su momento grabamos la nota, la hicimos, una nota muy linda. Y bueno, y la verdad que no la pudimos sacar al aire, no sabemos por qué, no la pudimos encontrar más de acuerdo a lo que hicimos, y bueno, decidimos hoy hacerla de nuevo. Y es con el profesor Gustavo Biglione, que lo estoy esperando que se me conecte, Gustavo. Me parece que debe andar durmiendo un poquito todavía a esta hora. Pero bueno, vamos a ver, ahí lo tengo el profesor Biglione, ya se me ha unido. Yo decía que estaba durmiendo, no, el profesor es muy responsable y yo sabía que a las 10 de la mañana lo íbamos a tener junto a nosotros nuevamente, ¿no? Un grande de la ciudad de Río Cuarto, que quizás no lo sepamos reconocer, él se lo merece, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, todos los respetos a un grande de verdad. Y hoy ustedes, si no escucharon la nota el otro día que hicimos, dentro de un ratito, nada más, van a escuchar por qué yo les digo que Gustavo Biglione es un grande de verdad. La historia es muy rica, muy amplia. Y bueno, como era muy rica y muy amplia, decidimos nuevamente volver a encontrarnos y reiniciar esta charla. Y ahí lo tengo, benemérito profesor Gustavo Biglione, qué placer encontrarlo nuevamente. Te he hecho levantar temprano, me parece. ¿Cómo anda, Gustavo? Buen día. Bueno, Roberto, querido. Sí, me he hecho madrugar hoy. Bueno, pero bueno, Pero bueno, viste que la tecnología a veces nos juega una mala pasada. El otro día no sé qué se hizo el video, pero bueno, no podíamos no dejar de grabar otro y hacer otra nota, porque la verdad que fue muy linda, muy rica la nota, ¿no? Y por eso te convoqué nuevamente y el espacio que teníamos era hoy. Yo vengo como, ¿te acordás del famoso Hugo Maldonado? Tengo toda la fecha ocupada. sí, 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 sí. Así es, el actor de las novias y las madres. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Bueno, Eh, che, Guti, estábamos diciendo, ¿no? Cuántas historias lindas estamos viviendo con estos videos, ¿no? Ayer el negro Chaira Ferreira, bueno, anoche Walter Garelo, y así, y todos los que se vienen ahora, los que se vienen, hay muchísimos más todavía. Y bueno, y encontrarte nuevamente para mí es un gusto, volverte a escuchar y que la gente vuelva a escuchar, y ahora sí te prometo que lo cargamos en las redes sociales. Bueno, sí, espero que así sea. Sí, la verdad es una lástima porque había salido muy linda la nota. Espero que esta salga más o menos parecida. Así que bueno, a tu disposición. No, va a salir igual porque las preguntas son siempre las mismas y seguramente nos van a ir llevando, ¿no? ¿Cómo habíamos empezado la otra charla? ¿Cómo arrancaste con el básquetbol? ¿Cuál fue tu primera vez que llegaste a una cancha de básquetbol? ¿Y en qué año, por Bueno, supuesto? sí, exactamente. Bueno, fue allá por el año 1963.
estaba yo en el primer año del Colegio San Buenaventura, en una clase de educación física, con el profesor Anselmo Ceballos, y apareció un señor en un momento de la clase, que sin duda ya había hablado con el profesor nuestro, y bueno, y nos invitó, nos dijo que era jugador de básquetbol, que era dirigente de Acción Juvenil. Ese señor era el mítico José Pestugia, un gran dirigente que gracias a Dios todavía lo tenemos entre nosotros. Y bueno, nos invitó a ir al club a jugar al básquetbol. Y bueno, y allá fuimos, 3 o 4 entusiastas. Yo no tenía idea de lo que era el básquetbol. Nunca había visto un partido de básquetbol ni nada por el estilo. Bueno, me picó el bichito, a mí me gustaba mucho el deporte, y allá fuimos. Pero bueno, no había entrenadores. Había que pasar por la cantina, retirar una pelota de básquetbol y ponerse a tirar al aro. Nada más. Y había algunos, siempre había algunos porque era un horario cualquiera, y siempre había algunos que sabían un poco más, entonces uno los miraba, trataba de copiar, y así pasaron, no sé cuánto tiempo, 2, 3 meses, así jugando picadito, entre los pocos que había, tirando el aro, aprendiendo solo. Y un buen día, yo vivía en Banda Norte, me iba en bicicleta, y un buen día a la noche paso por Estudiantes y veo luz. Veo luz y bueno, y entré. Y bueno, la cancha de Estudiantes en aquella época era un playón, digamos, al aire libre, donde Sí, había un escenario. sí, han hecho ahí, creo que hay un gimnasio, había una cancha de pádel y creo que hay un gimnasio, una cosa así ahora. Exactamente, ahí habían hecho, en una época, cuando estaba el ingeniero Artundo, habían hecho un techo con paredes con la idea de techar y hacer ahí la cancha de básquetbol. Sí. Pero bueno, eso después quedó en la nada, se hicieron a tiempo 2 canchas, como vos decís, de pádel. Pero bueno, volvemos a la época. Había una cancha totalmente al aire libre, por supuesto con tableros de madera, con unas jirafas de cemento, Sí. y había jugando un grupo de jugadores. Y yo me siento a mirar. Y eran jugadores de primera división, de estudiantes, y estaban jugando. ¿Y te Y acordás eran algunos, 9. te acordás algunos nombres de lo que Sí, estaban? sí que me acuerdo, sí que me acuerdo. Arquímedes Bordese, Coreman, Bebiacqua, Pancho Rossi, y el Nero Reynoso, el doctor Guido Ferreira, bueno, jugadores Mirá qué históricos de nombre, aquella época. qué nombre me Sí, estás sí, dando, qué nombre. histórico. Ah, Y bueno, yo los miraba, eran gente grande ya, por lo menos para mí, que tenía 13 años. Y bueno, y un día, bueno, ese día directamente, mirando ahí, me dijeron, pibe, falta uno, ¿querés jugar? Y bueno, dije, juego, qué sé yo. Y bueno, y ahí digamos, empezó. Y entonces, a partir de ahí, claro, para mí fue la primera vez que jugué un 5 contra 5 con gente grande, yo sabía poco y nada, y bueno, dejé de ir a Acción Juvenil y continué ahí en el Estudiantes. estudiante. Y bueno, al tiempo, no sé cuánto, me fiché y bueno, y comencé a jugar directamente. En aquella época no había mini básquetbol, Claro, no había chicos. en cadetes. En esa época, Gustavo, no había pibes en los clubes. No había ni mini básquet, No, ni no, no, mosquito, no había nada. Nada. no había nada, había algunos cadetes. La división más chica que creo que se jugaba eran los cadetes, que alrededor de 15 años por ahí. De ahí para abajo prácticamente no había nada. Y como te decía, el entrenador eran entusiastas que estaban en los clubes, sin formación, y bueno, así también el nivel que había con gente sin fundamentos técnicos. Claro, no había Sobresalían capacitación. aquellos que tenían talento natural. Claro, y no había capacitación tampoco. El que hacía de técnico era porque le gustaba y bueno, era un enamorado de lo que hacía y lo hacía como podía, ¿no? Y bien venido que lo hizo, porque seguimos teniendo básquet, ¿no? Y bueno, y ahí pasaron 10 años en Estudiantes. Sí. Y en el transcurso de esos 10 años, bueno, uno fue creciendo, fue aprendiendo, hacía los ponchazos,
y yo era me convertí en un apasionado. Entonces, todo momento libre que yo tenía en el colegio, había una hora libre, y me iba ahí a la cancha, sacaba una pelota porque me había conseguido una llave de la utilería, y me ponía a tirar al aro, solo la mayoría de las veces, a veces con algunos otros locos como yo, y tiraba, y hasta que conseguí una buena efectividad en los lanzamientos, que era la principal virtud que tenía. Yo Sí. nunca fui un extraordinario jugador, llegué a ser un No, pero jugador usted, aceptable. bacana, usted era talentoso, usted tenía un correr impresionante y quiebre de muñeca excelente. Es decir, las condiciones de tiro eran espectaculares. Sí, sí, yo conseguí una buena efectividad y una buena mecánica de tiro con el correr del tiempo, y en base a eso, justamente, a la práctica permanente y al pasar muchas horas lanzando el cesto. Yo tenía un gran problema, que era la visión. Yo en esa época no existían los lentes de contacto, No había ni mucho nada. menos. Entonces, bueno, jugaba con anteojos, me los vivían rompiendo, hasta que un buen día mi mamá me dijo, bueno, nene, basta Va. ya, ¿hasta cuándo te voy a cambiar los anteojos? Entonces hubo una época que jugaba sin anteojos, Claro, ahí varios es años jugué sin anteojos. cuando dejaste de jugar sin anteojos, cuando no diste más pases, tiraba todo. Sí, tiraba bastante, sí. Y bueno, era una dificultad importante, pero era tanta la práctica que yo tenía, que tenía buena efectividad. Sí, sí. Y bueno, después ya en los últimos años de mi trayectoria así como jugador, aparecieron los lentes de contacto, y bueno, y a partir de ahí ya se cambió bastante. Mejoré, por supuesto, en muchos aspectos. Y bueno, pero volviendo un poquito atrás, te decía que como no había entrenadores, yo cuando llegué al profesor de educación física, cuando empecé a estudiar, ahí se me abrió un camino y Ah, empecé a mira, ver cosas que yo nunca las había visto. mira Con que el va. profesor Santos Pérez, que era nuestro profesor de básquetbol de la cátedra. Él era jugador de básquetbol, era entrenador, y bueno, un adelantado también para la época. Entonces ahí comencé como te decía, a ver muchas cosas que yo no las conocí. Y había en aquella época también dos o tres entrenadores más que eran unos adelantados. Filiberto Cantero en Central Argentino, Un un grande. correntino que llegó a Río Cuarto con otra visión, y fue un gran formador de jugadores. Paralelamente con él, Mario Rodríguez, que también fue un adelantado, y Mario Lynch, que después tuve la suerte de trabajar con él en algunas selecciones y todas esas cosas. Esos hombres marcaron un camino y en la dirección técnica de nuestra ciudad. Y bueno, yo a través de esa época en el profesorado, después que terminé la carrera, comencé a dirigir en estudiantes, después fui a dirigir a Acción Juvenil, y bueno, y como te contaba ¿Qué año- la otra vez, ¿En qué año fue eso, Gustavo? ¿En qué año fue eso que... fue, eso fue por allá por el año 1973, más o menos, 72, Sí, 73. Sí, sí, yo tenía 22, 23 años, y sí. ahí comencé, seguía jugando, por supuesto, y comencé paralelamente a dirigir. Ah, Bueno, mira. estudiante primero, después Nación Juvenil, eh, y después en Banda Norte. Claro, Pero yo todavía seguía. cómo llegaste a ¿Cómo? Banda Norte? Porque llegaste a Banda Norte primero como jugador. ¿Cómo llegaste? ¿Te interesó el club? ¿Te fueron a buscar? ¿Cómo fue ese momento? Mirá, fue así. Yo primeramente, en el año 73, pasé a Banda Norte como jugador. Sí, Ya hacía sí. unos años que Raúl Mengoni, un gran dirigente de aquella época, que a su vez dirigía la primera división, Sí, ya hacía director 2 años atrás que venía insistiéndome para que venite a Banda Norte, dejar de renegar en estudiantes, que lo único que hacen es fútbol. Y bueno, realmente yo hacía de todo en estudiante. Jugaba, a veces hasta dirigía, hacía de utilero, de delegado, de todo un poco. Tal es así que cuando me voy a Banda Norte, porque bueno, era otro nivel también, y al año siguiente estudiante deja de hacer básquet, Mirá vos, año 73.
Me acuerdo cuando llegaste a Banda Norte, Mengoni nos había dicho, dice, va a venir un jugador, dice, de Estudiante, va a venir Gustavo Biglione, ¡pah! Era el pase del año, ¿no? Y llegaste a Banda Norte, Sí, bueno, conformamos un gran equipo. sí, realmente, realmente. Bueno, Estudiantes pasaron 10 años, dejó de hacer básquet y volvió a hacer básquet 10 años después, Y cuando volvió que fue Artundo, justamente, claro, que fue con Artondo y cuando contaba Walter Garelo anoche sí, que volvió a hacer básquet después de muchos años. Bueno, fueron después de esa época, ¿no? 10 años después. Y bueno, sí, ahí yo sí. continué jugando al básquetbol en Banda Norte con grandes jugadores, conformamos un equipo importante, se salió campeón al año siguiente de yo haber llegado por primera vez. Banda Norte sale campeón de primera división, Yo tengo el porque orgullo en de haber aquella época, integrado, tengo el orgullo de haber integrado ese plantel. sí señor, así Tengo el fue. orgullo. Sí, Y te contaba que, bueno, en aquella época era la supremacía de Gorriones. sí, sí, Cuando yo, por Gorrione, lo menos, cuando yo empecé a jugar, salió 12 años seguidos campeón. sí, No sí. había quien le ganara, No, porque no. llegaban los mejores jugadores de los diferentes clubes, si los llevaba a Gorriones, ahí conformó un gran equipo. Y bueno, y después apareció Acción Juvenil, que salió como 6 años seguido campeón. Sí, Después sí. aparece Sporting, Sporting de San Pacho, con con Santos los Pérez jugadores dirigiendo, sale tremendos. 2 años seguido campeón, Sí, y después comenzó Banda Norte a tener también una su protagonismo. supremacía en Sí, aquellos años. sí. Bueno, y tu época de jugador en Banda Norte, ¿en qué año termina para vos después dedicarte de lleno, ¿no? A lo que fue la parte técnica, ¿no? Siendo un adelantado también, por supuesto. Bueno, sí, yo, como te decía, pasé a Banda Norte en el 73 y dejé de jugar en el 79. O sea, jugué 6 años. Sí, Yo en el 79 todavía era joven, tenía 29 años, claro, estaba jovencito. muy bien físicamente, podría haber seguido jugando tranquilamente, pero hacía rato que en el club me insistían para que dirigiera. Yo ya dirigí en el año Sí. 1975, comencé a dirigir las inferiores de Banda Norte, La categoría formativa. eh, la formativa. Que es bueno contarte esto. Cuando yo comienzo Sí. a dirigir las inferiores de Banda Norte, todas las inferiores de Banda Norte eran 7 jugadores. Claro, no había De chicos, no categoría, había. No, no existía el minibásquet, no había pibes. prácticamente. No, no. Y en esa época había, como te decía, 7 jugadores de entre 14 a 16 años, más o menos eran las edades. Y en aquella época, bueno, el gimnasio mayor de Banda Norte no existía, ahí existía un playón. Sí, La cancha de Banda Norte recién se había techado, donde es ahora el Coloso. sí, sí. Y bueno, en ese playón comenzamos a entrenar con los chicos. Bueno, yo digo, ¿qué hago con 7 jugadores de diferentes edades? No conseguía ni armar un equipo de una sola categoría. Nada. Entonces le dije a los chicos, miren, vamos a hacer una cosa. Ustedes son 7. Ustedes van a ser los técnicos de jugadores con edad de mini básquet. Desde los 7 años hasta los 12 años, consigan, vayan a los colegios, busquen a sus amigos, busquen a sus hermanos, no sé. Pero cada uno tiene que traer 5 jugadores. Ustedes los van a dirigir y vamos a hacer un torneo de 7 equipos. ¡Qué Bueno, así compromiso! fue. ¡Qué compromiso! Qué compromiso. Pero bueno, uno de esos jugadores era Luisito Almada, Que el popular Pitch. recién te mandó saludos de Chubut. Recién te estaba saludando. Sí, es un amigo de la vida. Sí, Y sí, sí. bueno, él era uno de esos jugadores que también, por supuesto, armó su equipo. Y bueno, hicimos ese torneo los días sábados, se jugaba en ese playón. Y de ahí salió esa gran camada del básquetbol, no solamente de Banda Norte, sino de la ciudad, inclusive hasta de la provincia, Sí, con sí, sí. Aumendi, Ferrero, Ferretti, Cariñano, Mengoni, Gallardo y Sí. tantos otros. Un equipo Ese imbatible. equipo, ese Imbatible. equipo es imbatible. Sí, sí. Exactamente, ganó todo. Sí, Ganamos sí. desde mini básquet, en aquella época los provinciales de mini básquetbol
eran competitivos. Bueno, no solamente los provinciales, sino los torneos locales también. Salimos campeones de provincial de mini, al año siguiente salimos campeones del provincial de infantiles, que era el sub-13 de hoy en día. Claro. Y paralelamente, ese año se hizo el primer torneo nacional de la categoría infantil que se hace en Río Cuarto. Sí. Y la base de ese equipo fue justamente el equipo de Banda Norte y algunos otros jugadores que no eran de Banda Norte, pero estaban en la selección. Sí, mirá el trabajo que tuviste, ¿eh? Qué trabajo, por favor, de armar los equipos. Yo me acuerdo que en esa época se llegaba a los clubes por intermedio de los campeonatos intercolegiales. ¿Te acordás vos? Los intercolegiales que se hacían, algunos se llamaban Evita. Bueno, y fíjate, eran intercolegiales donde los chicos no sabían pegar una pelota. Los partidos terminaban 4-2, 6-2, pero de ahí sacaban los chicos. Y yo siempre, con el correr de los años, cuando organizaban intercolegiales en Río Cuarto, yo les decía, no armen intercolegiales con equipos de primera, porque vos llegabas a una cancha y veías la Escuela Nacional y estaban todos los de Gorriones. Y otra cancha y estaban todos los de estudiantes. Armen con chicos que no jueguen. Es la única forma de poder reclutarlos a los clubes después, de integrarlos. Y nunca se hizo más eso. Nunca. Bueno, justamente ese torneo a que vos te referís se llamó Torneo Nueva Generación. Bueno, ese jugué yo. Que lo organizó, justamente el que lo organizó fue Filiberto Canteros. Sí, me acuerdo, sí. Y bueno, yo dirigía 2 equipos en ese torneo. 2 equipos, uno del Colegio San Buenaventura, que yo era profesor, y otro del Colegio San Juan de la Cruz, que yo también era profesor. Y fíjate, me acordaba yo, viendo la nota de Walter Garelo anoche, que él comentaba que había jugado la primera vez en una cancha del Colegio San Juan de la Cruz. Sí. Bueno, esa cancha en el Colegio San Juan de la Cruz la hice hacer yo. Mirá vos. Porque yo era profesor del colegio, y bueno, el básquetbol no existía en el colegio, porque no había cancha, no había nada. Entonces yo empecé a insistir con el básquetbol. Jugábamos en un patio que había, sin tablero, sin nada, y después conseguí que me hicieran una cancha, y ahí se hizo justamente algunos partidos de ese torneo Nueva Generación. Mirá qué lindo recuerdo. Le mandamos saludos a Guillermo de Rivas también, que está conectado, a Daniel Besón, el hermano de Osvaldo, que va a estar hoy Osvaldo a la hora 14. Hoy Osvaldo a las 14 va a estar en vivo, y el Pichi Almada el martes a las 14. Para que... Grande. Hay gente grande que por ahí no tiene los medios, y bueno, lamentablemente no tiene ni siquiera nadie que los ayude para hacerlo. Pero bueno, vamos a buscarle la vuelta cómo ir a buscarlo a su casa y hacerle al menos un video, ¿no? Como por ejemplo Mario Rodríguez y también Mario Lynch. Ya estamos hablando, los contactos ahí para ir a ver si se lo hacemos. Bueno, Gustavo, esa cámara extraordinaria, tu carrera sigue. Seguirnos contando cómo va avanzando, ¿no? Tu parte como jugador y como técnico, que en un momento tuvo que tomar la decisión, o sigo jugando o dirijo. Bueno, sí, exactamente. Bueno, en el año 1975, yo tenía 25 años, me nombran a mí parte del cuerpo técnico de la selección argentina universitaria. Sí. Que se comenzaba a preparar con mira a jugar la Universidad Mundial que se hacía en México. Sí. Entonces, nos concentramos 15 días en el complejo hotelero de Embalse de Río Tercero. Mira. El cuerpo técnico estaba conformado, fíjate vos con qué nombre. Francisco Bocanegra era un entrenador de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, y sí. Alberto Lozano. Alberto Lozano fue campeón mundial, fue parte del equipo que salió campeón mundial en el año 1950. 50, mirá, con eso estuviste. Con nosotros los tres, digamos, Lozano, Bocanegra y yo, éramos los integrantes del cuerpo técnico de la selección argentina universitaria, que en esa época realmente era prácticamente una selección argentina. Porque prácticamente los mejores jugadores del país, que por supuesto estudiaban en la universidad, vinieron a esa preselección. Eran 20 jugadores, entre los cuales estaba Chiche Scheiner, que era jugador de Guillermo Álvarez Rojo, que era jugador de la selección nacional. Entre muchos. El Loro Maffei, que actualmente es un entrenador reconocido de Liga Nacional.
Bueno, el Toro vino como jugador. El hombre de las 1000 historias. Exactamente. Bueno, él era uno de los jugadores de ese equipo. Estuvimos 15 días concentrados allí y al final de esa concentración vinimos a Río Cuarto y jugamos 2 partidos amistosos, porque armamos 2 equipos entre la preselección y jugamos 2 partidos. Uno contra Gorriones, en la cancha de Gorriones, y otro contra Acción Juvenil. Mira vos. Bueno, eso fue, digamos, una parte importante de mi carrera como entrenador. Yo todavía seguía jugando. Tal es así que después, en el año 1977, que comienza la preparación de la selección de Río Cuarto con miras al provincial de 1978, yo era parte como jugador de esa preselección. Vino Luis Risi, que era un gran entrenador cordobés, y bueno, se hizo una preparación excelente de casi un año. Vinieron jugadores de afuera, sí. De los cuales varios, vos le hiciste nota: Cariñano, sí. Colucci, Gómez, Capelo, Costa, el Nero Ceballos. Bueno, y ahí eso fue un gran espaldarazo para el básquetbol de Río Cuarto. A partir de la iniciativa de 2 grandes dirigentes, como fueron el Pepe Marino y Héctor Do, sí. Que era una dupla que se encargaba de hacer promociones de boxeo. A eso se dedicaban ellos. Ellos hacían eso. Y con ese espíritu de dirigente empresario, vinieron, gracias a Dios, a la selección, a la Asociación Río Cuartense de Básquetbol, y fíjate vos las cosas que se lograron. Se logró la actual sede de la Asociación de Básquetbol, que son 2 oficinas en la Galería Sobremonte, fue gracias a la gestión de ellos. El anfiteatro municipal fue gracias a la gestión de ellos, que se hicieron a medias entre la municipalidad, que puso la mano de obra, y la asociación de básquetbol, que puso el dinero para los materiales. Mirá qué épocas. Era una época de oro realmente, porque no solamente se consiguieron cosas a nivel material, sino que se elevó muchísimo el nivel de Río Cuarto, las canchas se llenaban. Empezó a cambiar la historia. Sí, empezó a cambiar la historia del básquet de la ciudad. Fue otra cosa, jugadores diferente. Eran de un nivel diferente. Eran jugadores jóvenes, pero que venían de plazas basquetbolísticas de importancia. Por el lado de Rafaela, principalmente. Y bueno, se armaron 2 clásicos, porque los jugadores vinieron a 2 clubes. Vinieron a la Banda Norte y a Acción Juvenil. Entonces fueron 2 equipos poderosos, con la suma de estos jugadores, se hacían unos clásicos a cancha llena. Y bueno, yo todavía jugaba, después no quedé en el equipo definitivo que jugó el provincial, por algunas razones ahí que no vienen al caso, pero bueno, seguí jugando hasta los 29 años, en donde ahí ya en el año 78 empezó Mengoni a decirme: no, porque vos tenés que dirigir la primera. Yo dirigía la inferior. Y yo no quería. Ya le empezó a comprometer. Claro. Y yo no, ¿cómo voy a dirigir? Yo quiero seguir jugando. Yo sabía que sí. El día que empezaba a dirigir, no jugaba más. No, bueno, que no importa, vos dirigí y jugá. Y que soy yo, bueno, la tiré un añito más. Hasta que al año siguiente, tanto me insistía que dije: bueno, está bien, voy a dirigir y voy a jugar. Porque también mis compañeros me insistían, me decían: no, está bien, dirigí, jugar, total, que esto, que lo otro. No es lo ideal ni mucho menos, no se lo recomiendo a nadie, pero bueno, en las circunstancias de la época. Y bueno, lo hice un año, y bueno, y dije: hasta acá llegué. Y al año que viene dejé, porque ya me había casado, y económicamente me convenía dirigir, y bueno, dejé de jugar, digamos, oficialmente. Seguí jugando muchos años más con el Maxi Vázquez, y despuntando el vicio. Pero bueno, ahí comenzó, digamos, en Banda Norte, una carrera importante. Yo durante 10 años dirigí todas las selecciones de Río Cuarto, todas, desde mini básquet hasta primera división. Mira. Todas las categorías.
Sí, sí. Y bueno, y realmente conseguimos títulos importantes con esa camada que te nombraba antes, Sí, que ganamos sí, en mini, ganamos en infantiles, ganamos en cadete, y le ganamos a Córdoba por primera vez en la historia. Ganar a Córdoba era imposible en aquella época. No, no, Bueno, no. y le ganamos a Córdoba, esos chicos terminaron prácticamente invictos hasta que terminó la categoría cadete 16 años. Ya después en juveniles, Hay muchos que después siguieron y otros que dejaron también. Y algunos que siguieron, después. lamentablemente, Sí, lamentablemente esa camada dejó la mayoría muy joven, muy joven. Sí, porque ellos ganaron todo desde muy pequeño claro. y no se bancaron el salto a primera división, donde lógicamente un chico de 17, 18 años, si bien eran muy buenos jugadores, pero en primera había jugadores importantes, Sí, entonces tenían que había esperar que el jugar. momento, Sí, había que jugar había en que primera en sentarse. aquellos años. Sí, 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 aparte había que bancarse minutos en el banco, y ellos claro, eran de jugar todo el partido. claro. Entonces, bueno, la mayoría fue dejando pronto, lamentablemente, porque eran jugadores de un gran nivel, principalmente el William Mendy, un base extraordinario, Marcelo Ferretti, Jorge El, Cariñano, el Gato el Ferreiro. Willy, el El Willy que jugó más la liga. siguió, Sí, fue Willy el que más siguió. sí, pero dejó a los 19 años, creo que ya no jugaba. ¿El Willy a los 19 dejó de jugar? Me parecía que era. 19, 20, más. Mira, No, no, no. Sí, no jugó prácticamente. El que siguió fue Marcelo Mengoni, el hijo de Raúl, sí, el negro, sí. que después, sí, y después se fue a Mortero, muy Sí, joven, y bueno, sí. jugó como hasta los 40 años. Sí, 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 se retiró hace 4 o 5 años del Club 9 de Julio, Exactamente. donde Ahí también jugaba, dirigió. después siguió dirigiendo, entrenador. Simplemente. ¿Y la Liga B la hiciste también con Banda Norte? Y bueno, exactamente, en el año 1974 comienza no, perdón, 1984. En el año 1984 se crea la Liga Nacional, que se Sí, llama Liga de Transición, que sí, sale campeón de ese torneo San Andrés de Buenos Aires. sí. Y al año siguiente se hace un torneo provincial clasificatorio para la Liga Nacional B, en el cual participa Estudiantes y Banda Norte. Yo dirigí Banda Norte, clasificamos y pasamos a la Liga Nacional B, Estudiantes también. Estudiantes duró poco, creo que jugó un año y al año siguiente creo que dejó, lo dirigía Mario Rodríguez, también tenía un buen plantel. Y nosotros, el primer año que jugamos la liga, se permitían hasta 3 extranjeros. Sí, El único equipo que jugó sin extranjeros fue Banda Norte, Banda Norte, ese sí. primer año, Sí, 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 sí. que fue el año 1985. Ahora, ¿cuál fue el Y demasiado motivo? bien anduvimos. ¿Cuál fue el motivo ¿Cómo? no extranjero? ¿Cuál fue el motivo no extranjero en ese momento? ¿Era la parte económica Sí, también? ¿O económica, seguro, seguro. Fue como para ver qué pasaba, el primer ingreso, bueno, se hizo con esfuerzo, pero no se animaron a traer extranjeros. sí, sí, sí. Y mantuvimos la categoría, estuvimos ahí, mitad de tabla, con todos jugadores propios, el único jugador que se trajo un muy joven de 18 años, Sergio Dacuña, de Villa Mercedes, que lo El fuimos a gordo. buscar con mi viejo, me acuerdo, en el auto, y de allá lo trajimos, y bueno, fue un gran avance, porque era un jugador, un proyecto bárbaro, si bien, como te decía, tenía 18 años, pero después, bueno, fue jugador de Liga Nacional, salió campeón Sí, con tres ligas. aparte un físico Y tremendo. no, era gordito, siempre fue gordito, le No, costó pero mucho, gordo, pero tenía unos fisicudo. movimientos y una Sí, potencia física tremenda. sí, No era sí. demasiado alto para la No, posición, no, no, pero pero era un con tipo con una fuerza 1,95 en aquella tremenda. época Sí, hacía empujado. bastante, Sí, bastante daño. sí. Y después, bueno, cuando deja al año siguiente, en el año 1986, cuando deja Estudiantes de participar, se viene a jugar Jorge Faró, Marcelo Espertino, Telén Enrico, que jugaban para Estudiantes, se suman a Banda Norte y Banda Norte trae 2 extranjeros. Ahí sí se anima y trae 2 extranjeros. Y bueno, comenzamos la liga con mucha
expectativa, porque ya éramos un equipo importante, por lo menos a nivel de nombres. Sí, sí, sí. Pero paralelamente, a mí me nombran técnico de la selección argentina juvenil de básquetbol. Sí, de nuestro país. Sí. Y ahí se complicaba ya. Bueno, exactamente. Pero todo esto nace a raíz de que yo voy a ver un partido en Córdoba, que juega la selección de Córdoba contra la selección de Cuba. Yo el otro día había dicho que era contra la selección de México. No, fue contra la selección cubana, que en aquella época Cuba era potencia. Jugadores, mamita querida. Sí, no era un equipo bárbaro. Bueno, allá fui y en el entretiempo me pongo a charlar con Oscar Coronel, mítico entrenador cordobés, sí. y me dice, ¿no te anotaste en el concurso de entrenadores que hay? No, le digo, no sabía nada. No, sí, dice, hay un concurso de entrenadores, y el ganador, dice, tiene una beca a Rusia. Oh, a Rusia. Bueno, cuando vuelvo, llamo a la confederación, me asesoran de todo lo que había que hacer para participar, y bueno, y al tiempo, una noche me llama Oscar Aumendi, que era el hermano del Willy Aumendi, que empezó a ser dirigente del básquetbol de Banda Norte, y bueno, fíjate vos lo que llegó a ser presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol. El recordado gordo. Exactamente. Sí, y sí. Bueno, entonces me llama, una noche estábamos entrenando ahí en Banda Norte, y me llama y dice, vení. Voy y me dice, mirá, me acaban de llamar de Buenos Aires, de Confederación, ganaste la beca. Oh, yo no quería creer. Claro. Gané la beca. Bueno, efectivamente, gané la beca yo, y en segundo lugar había salido Juanqui Alonso, que era entrenador de Olimpo de Bahía Blanca en ese momento. Sí, sí. Y bueno, y a partir de eso habrá sido más o menos en el mes de haber sido abril, más o menos. Y el curso comenzaba el 1 de septiembre en Moscú, en Rusia. En Moscú, sí. Entonces, bueno, comencé todos los preparativos, fui a Buenos Aires, la Confederación, empezó todos los papeles que había que hacer, nos hicieron una recepción en el Comité Olímpico Argentino, otro en el Comité Olímpico Ruso, pedí licencia en los colegios, tenía todo ya organizado, 2 meses con la valija en la puerta. Llegó el 1 de septiembre y no sabíamos qué pasaba. Fuimos a hablar hasta con el embajador ruso. ¿Pero estabas en Buenos Aires ese día? ¿Estabas en Buenos Aires ya? No. Viajábamos para todo lo que era la organización del viaje, ¿no? Sí. Y resulta que, bueno, nunca supimos qué pasó. La realidad es que nunca llegaron las visas para poder viajar allá a Rusia. Sí, sí. Fíjate vos, y al año siguiente, eso, bueno, como te decía, no fuimos. Claro, directamente. Nunca supimos qué pasó. Al año siguiente, estando yo trabajando en Buenos Aires, dirigiendo obras sanitarias. ¿Vos te quedaste? ¿Cómo llegaste a obras vos? ¿Te quedaste después de eso? Sí. Sí, ya te cuento eso. Pero te digo que al año siguiente me llega la invitación, para mí solo, porque en ese año íbamos los dos, con Juanqui Alonso. Sí. Pero al año siguiente me llega la invitación para ir al curso del otro año, porque se hacía todos los años. Sí. Y bueno, y yo no quise ir. Claro, no quise ir porque mi situación ya era diferente, ya tenía hijos chicos, estaba con la selección argentina, tenía que dejar, estaba dirigiendo obras, bueno, era otra cosa. Pero volviendo para atrás, cuando a raíz justamente de que no pudimos concretar ese viaje a Rusia, nos nombran a Juanqui Alonso y a mí como técnico de la selección argentina juvenil, que se estaba preparando para participar en el torneo sudamericano que se hacía justamente en Santa Fe, clasificatorio para el Mundial de Italia. Que se jugó en la Universidad Tecnológica. ¿Cómo? Se jugó en la Universidad Tecnológica, que tenía un estadio
que creo que lo habían preparado en ese momento con un piso de parqué, pero era espectacular. Un estadio precioso, grande, que se jugó a cancha llena toda la noche. Sí, sí, sí. Y bueno, comenzamos la preparación, tuvimos 15 días concentrados en Santa Fe, y paralelamente estaba concentrada la selección mayor con Flor Meléndez como director técnico. Entonces, a la finalización del torneo, que fue una decepción bárbara de paso, porque teníamos un gran equipo, con el Chuni Merlo, Fabián Tur, Palito Ceruti, Mili Villares, un equipo bárbaro. ¿Qué nombre y llegamos a la final invicto, y terminó el primer tiempo ganando por 15 a Brasil en la final, y perdimos por 3. En la última bola. Bueno, prácticamente. Sí. Y bueno, no, por supuesto, clasifica uno solo al Mundial, y bueno, una decepción importante. Pero cuando termina el campeonato, Flor nos convoca a Joaquín Alonso y a mí para integrar el cuerpo técnico de la selección mayor. Y bueno, y a partir de ahí empezó el trabajo con Flor Meléndez, que para mí ha sido lo más grande como entrenador que tuve la suerte de estar a su lado. Con él aprendí muchísimo, un ser humano extraordinario y aparte un gran entrenador. Estuvimos concentrados después de eso, 15 días en Embalse de Río Tercero. Cuando los hoteles, sí, cuando los hoteles eran hoteles. Cuando los hoteles eran hoteles. Sí, no, ni hablar, ni hablar. Ahí estuvimos concentrados 15 días, estaba, bueno, Flor, estaba Alonso, yo y Guillermo Vecchio. Mira vos, el loco Vecchio. Y el doctor Lentini, que era el médico de la selección. Todo eso era el cuerpo técnico de la selección, unos 15 días concentrados allí, y a la finalización de esa concentración fuimos a Carlos Paz a jugar un torneo internacional, en donde vino el Monte Líbano de Brasil, la selección argentina, Boca Juniors y el Franca de Brasil. ¿Qué equipito los dos brasileños? Los dos brasileños, sí, de ese momento eran... no, eran dos equipos extraordinarios. Sí. Y bueno, y después de ahí vino la concentración en Santa Fe, nuevamente, y en diferentes lugares del país. Tuvimos Santiago del Estero también concentrado, Buenos Aires, y después, bueno, se hace el Mundial de España, que yo no pude participar por problemas económicos. No era como ahora, que van 10 personas en los cuerpos técnicos. En aquel momento fue Flor Meléndez y Alonso, nada más, y el médico. Sí. Ahora va el utilero, va el médico, el masajista, el psicólogo, va el cocinero, va todo. Y 4 o 5 técnicos ayudantes. Sí. Es otra cosa. Bueno, pero después... Te cuento algo. Cuando se jugó el preolímpico de México en el 2000, no me acuerdo si fue 2015, sí, 2015, yo paraba en el mismo hotel de Flor, ¿no? Y desayunábamos todas las mañanas. Él con su señora esposa, yo y una de las hijas estaba haciendo una historia, como una película de Flor, ¿no? La estaban filmando en ese hotel. La hija de Flor es productora de cine. Y me ponía muy contento por los recuerdos que tenía de vos, ¿no? Y cómo te quiere Flor Meléndez. Y charlábamos, bueno, y cuando le dije que yo era amigo tuyo, bueno, ni hablar todas las cosas que hemos charlado con él, ¿no? Pero te aprecia muchísimo el viejo, ¿no? Que anduvo jodido, anduvo con COVID-19 también. Exactamente, él y la señora, los dos, tuvieron COVID-19, gracias a Dios, están muy bien los dos. Sí, andan bien. Mantengo permanente contacto con él, chateamos, hace muchos años que no nos vemos, pero sí, un gran amigo que me dio el básquetbol, una gran persona, un gran entrenador, me enseñó muchísimo. Sí, bueno, y después de ahí fueron a Paraguay. Claro, después que en el año 1987 fuimos a jugar el torneo sudamericano a Asunción del Paraguay. A Argentina hacía 14 años que no salía campeón sudamericano. Sí. Y bueno, ahí sí fue Flor y fui yo de asistente, también nada más en el cuerpo técnico.
y salimos campeones sudamericanos, bueno, una Un alegría equipazo, tremenda, ¿no? un gran equipo de Argentina, pero aparte el nivel que había, Venezuela jugaba Cari Herrera Sí, era en ese momento jugador de la NBA, que un sí, jugador de sí, la NBA en aquella época jugaba para la selección de su país en un torneo sudamericano, era un milagro. sí, Bueno, sí. él jugaba. Y bueno, salimos campeones allí, y a raíz de que salimos campeones en ese torneo, nos invita el Real Madrid para jugar la Copa Navidad. Un torneo histórico, un cuadrangular que hace todos los años el Real Madrid, que ahí lo organiza y lleva siempre a selecciones o a clubes a jugar ese torneo. Y bueno, allá también fuimos, toda la preparación de ese torneo la hice yo solo, porque Flor Meléndez estaba en Puerto Rico dirigiendo a un equipo de Bayamón, Sí. y entonces estábamos concentrados en Buenos Aires, y yo hice toda la preparación, y nos juntamos con Flor en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Claro, llegaron Y juntos ahí. ahí jugamos. Mira Claro, qué ahí bueno. fue él, se sumó al equipo. Y ahí, bueno, jugamos ese torneo con la selección de Rusia, en la época de Rusia, ¿no? De Sí, Unión sí. Soviética, ¿no? Sí, cuando Rusia era Todavía potencia estaba mundial, ¿no? Y Rusia de hoy. Que potencia, hoy le gana a cualquiera. segunda Sí, potencia del mundo, después de Estados sí, Unidos. Sí, sí. sí, sí. Y jugó la selección de Grecia, que también era otra potencia, Real Madrid, que era un equipazo, era más que la selección de España, porque tenía la Sí, base de sí, la selección de España con 3 extranjeros de primer nivel. Y sí, bueno, y sí. nosotros, Argentina. Y jugamos ese torneo, y después, desde ahí, fuimos a Francia a jugar 2 partidos, uno en Toulouse y otro en Burdeos, 2 partidos amistosos. Bueno, fue una experiencia extraordinaria, yo conocí Europa por primera vez. Te iba a decir eso, ¿no? Este, Qué hermoso, ¿no? La verdad que qué lindo recuerdo y qué importante que lo hayas vivido, ¿no? Por eso estas historias que estamos contando ahora, te puedo asegurar que el 80% ni sabía de esto. Los pibes mayormente, los más jóvenes, que conocen del profe Bigliones que dirige la universidad, pero no saben la historia que tiene Bigliones y los años atrás de la espalda de básquetbol, ¿no? Por eso son lindos estos videos, este recuerdo de los que hicieron algo por el básquetbol de la ciudad. y sí, para mí fue lo máximo, lo máximo. Yo cuando llegué a la selección, en aquella época, fue histórico también, porque Claro, entrenador joven, del interior de nuestro ya ves que país, en llegar a aquella la selección época, nacional Gustavo, en era aquella época súper interesante, ¿sí? donde no había redes sociales, donde no había No, nada, no había teléfono, no había nada, llegar a donde vos llegaste y a la edad que vos tenías, un bendecido total, porque te tenían que encontrar. No es que hoy te buscan, a ver, voy a buscar a Gustavo Bigliones por internet y te encuentran en 2 minutos. Antes te tendrían que buscar, tenías que llegar por referencia de alguien, si no, no llegabas. Era imposible. no, era impensado para todo el mundo, y bueno, ni habla para mí. Bueno, Sí, yo sí, ahí, sí. como te toqué el cielo con las manos, deportivamente hablando, y dije, bueno, más que esto, es imposible. Y bueno, en Sí, ese sí. momento, vos me preguntabas cómo llegué a obra sanitaria. Bueno, en el año 87, justamente, Flor Meléndez me dice, no, bueno, yo no puedo, estar, no, en el 86 fue eso. No puedo que vos te vivas viajando a las concentraciones, que esto, que lo otro. Yo te necesito acá en Buenos Aires, que es donde se hacían la mayor cantidad de las prácticas. Claro. Y le digo, Flor, pero ¿cómo hago yo para irme? Yo trabajo en los colegios, en la universidad y todo eso. No, bueno, pero déjame ver que yo, voy a conseguirte algo. Y bueno, y efectivamente, al tiempo me llama y me dice, bueno, te venís acá, dirigí obra sanitaria, y vas a trabajar también en el colegio, pues tenía colegio secundario y profesor de educación física. El club Obra Sanitaria, se llamaba, si se sigue llamando, José Ingenieros, el colegio. Sí, un club Y bueno, maravilloso, ¿verdad? Que espectacular. sí, no, un colegio bárbaro, unas instalaciones. Claro. Y el presidente era Miguel Mancini, Sí, un dirigente también histórico del básquetbol fundamentalmente, era el dueño de Converse en el país. sí, el calzado. Era un El hombre papá de la modelo, ¿te acordás? Raquel Mancini. de Raquel Mancini.
La veía todos los días en el club, ahí era en el verano cuando empecé a ir yo, y estaba Sí. todos los días en la pileta ahí en el club, Oh, muy ahí, jovencita. cuando usted se quemaba mucho, se quedaba muchas horas en la pileta, me parece. Ahí fue cuando me metieron del... Así que bueno, esa fue otra gran experiencia de mi vida como entrenador. Y Bueno, bueno, pude conseguir ¿cuánto tuviste en obras? ¿Cuánto tuviste en un obras? año. Un año. Un año, sí, una temporada. Pude conseguir que en la universidad y en los colegios me dieran licencia por cargo de mayor jerarquía. Sí. Eh, y bueno, y después de eso, a la vuelta me volví en avión a Río Cuarto, y en el viaje coincidí con Jorge Artundo, que era presidente de la subcomisión de básquet de Estudiante. estudiantes. Entonces, charlando con él, le cuento, mirá, me estoy volviendo a Rosario, escúchame, te venía de entrenador estudiante. En ese momento el técnico de las inferiores de estudiantes era Marcelo Esperti, que él Ah, mira. se iba de la ciudad. Entonces me dice, no, necesito un técnico, te venir. Bueno, le digo, vamos a charlar. Y bueno, cuando llegamos, nos juntamos, charlamos, nos pusimos de acuerdo, y bueno, y ahí empecé a dirigir estudiantes. Después se hizo una fusión de estudiantes Gorriones, porque Sí, jugaba sí. estudiante en la cancha de Gorriones como local, porque no tenía cancha cubierta. Y bueno, ahí tuve varios años. Después volví a Banda Norte, tuve un año, y bueno, y ese fue más o menos la trayectoria. En el año 2004 fue otro hito de lo mío con referencia al básquetbol, donde hice un libro, que fue un anhelo de Eso, muchos años. a eso te quería llevar, ¿no? Te diste el gusto y el lujo de escribir un libro. Y vos sabés que ayer con Walter Garelo estábamos hablando, qué lindo sería que pudieran imprimirse algunos libros porque ahí estaban todas tus vivencias, no solamente como entrenador, vivencias de la vida, había también, si mal no recuerdo, varias, ¿cómo es que se le dice? Partes de juego y demás, ¿no? Y dice Walter Garelo, qué lindo sería que los chicos pudieran tener un libro de Gustavo Biglione. ¿Hay posibilidades de volver a eso o no? Vos sabés que lamentablemente se hicieron 300, 300 libros, Sí, sí, y bueno, y se agotó. sí, sí. Porque ese libro yo hacía años que venía con la intención, y venía armando, incorporando material y todas esas cosas, pero no es fácil escribir un libro, ¿no? No. Pero bueno, cuando hice la licenciatura de Educación Física en la universidad, lo utilicé como trabajo final. Ah, mira. Entonces, ahí fue que en el año 2004 terminé y lo pude imprimir. Salió mi libro, en donde realmente salió muy lindo, donde viene desde la historia del básquetbol, desde que se inició el básquetbol en los Estados Unidos hasta que se inició el básquetbol en la Argentina, en Río Cuarto, el proceso mío con las selecciones, con los clubes, y después la parte más importante es un manual de básquetbol a nivel técnico, Bueno, eso es lo en que te donde quería decir. está todo. Claro, hay mucho trabajo sobre minibásquet, sobre básquetbol, siguiendo el lineamiento de la Cátedra de Educación Física del profesorado, que le sirvió mucho a los alumnos, y se sigue sirviendo, pues que si bien no se agotó todos los libros, pero hay apuntes que se sacaron y están en la universidad a disposición de los alumnos, y bueno, se toma eso como material de estudio. Y bueno, y después de que se agotó, siempre tuve la intención de hacer una nueva edición donde tendría que haberlo reajustado a las épocas, Sí, pero sí. bueno, no pasó de la intención, porque era un nuevo esfuerzo importante, y lamentablemente, bueno, no hay más. Tengo yo un libro que por acá lo tengo, mira. No sé Sí, si sí, lo sí. alcanzas a ver ahí. Sí, 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 lo veo, lo veo. Sí, sí, sí. Bueno, Estaba muy ese es lindo el el libro. libro. Estaba muy lindo. Sí. Bueno, vos tenés uno. Sí, sí, sí. Sí, sí, tengo. Gustavo, bueno, después seguiste con tu universidad, con tu pasión por el básquet.
tuviste ese equipo de primera mayores, campeonatos, y bueno, y ahora con las chicas, ¿no? Y despuntando el vicio, y ahora también jubilado, que eso quiere decir mucho después de tantos años de laburo, ¿no? Bueno, yo en aquel momento, volviendo un poquito atrás, en la época que estaba Sí, en la selección, yo sí, estaba en el candelero del básquetbol, inclusive sí, nacional. Era una persona sí. conocida por estar en la selección. Y bueno, y a raíz de eso tuve, después de obra sanitaria, tuve varias invitaciones Te llamaron de para dirigir clubes. Ah, clubes de mira. liga. Sí, Sí, sí. sí. Me llamaron de Estudiantes de Concordia, me llamaron de Rivadavia de Mendoza, Ah, mira. de equipo de La Pampa, pero bueno, yo tenía que decidirme. O era técnico de básquetbol exclusivamente, o seguía la docencia. Las dos cosas era imposible. Sí, Tenía sí. que elegir. Y bueno, elegí por la seguridad de la docencia. Nunca sabré si me hubiera dedicado exclusivamente al básquetbol, a dónde podría haber llegado, o porque es muy difícil, ahí se depende de resultados, Sí. y en cambio en la docencia, bueno, yo tenía una carrera ya hecha Curada. y que la continué Sí, hasta el día de hace 2 meses, en donde sí. me jubilé, y bueno, pasé otra etapa de la vida, estuve con el básquetbol de la universidad durante muchos años, dirigiendo los varones a nivel oficial, después con las chicas, y bueno, y ahora nada, pero la pasión por el básquetbol la voy a llevar de por Sigue vida. intacta. Sigue intacta. Voy a seguir con el curso de entrenadores, que actualmente lo estamos haciendo vía online, y bueno, y si algún club por ahí le sirve la experiencia de un viejito, por ahí, ¿quién dice, no? Bueno, bueno, sabes que hablando de los viejitos, si vos te pones a mirar ahora la plantilla de técnicos que dirigen la República Argentina, acá tenés más de 50 y no servís más para nada, ¿no? Y te demuestran los hechos. Tenés un Rubén Mañano que si no se fuera a Argentina, acá no dirige. Sería un campeón olímpico, el técnico más ganador de la historia en el básquet de Argentina y se tiene que ir a Uruguay porque acá no tiene trabajo. Y yo creo que no elegiste mal. Elegiste lo que iba a ser tu porvenir, lo que iba a ser tu ingreso y elegiste ser un gran profesional también como profesor de educación física. Así que no te arrepientas de las elecciones. Yo creo que ha sido excelente la elección, ha sido muy buena. ¿Eh? Así que te falta... No, sin duda. No, no me te- arrepiento para nada, porque ya te digo, yo con haber llegado a estar en el cuerpo del ya, técnico de la selección, ya está. Yo dije, bueno, esto ya, es lo máximo. Yo en el básquetbol estoy hecho. Todo lo que venga después es es gratis. un regalo, Y sí, es exactamente. lo que vos decías. Acá en nuestro país, los mayores de 50 años, prácticamente, ni hablar de 60 para arriba, son material de descarte. Y no solamente en el básquet, ¿no? Es muy En la vida difícil conseguir misma. un trabajo y, Sí, bueno, sí, lamentablemente no sí. se aprovecha la experiencia. En otros países, ni hablar. Popovich, que es el técnico de Estados Unidos más reconocido en el mundo, tiene más de 70 años. Y bueno, y en Europa, Y los entrenadores españoles, lo mismo. Los y dos que sí, jugaron la final ahora en España, toda gente grande, gente de 70 años. ¿sí? Sí. Pero bueno, acá no. Una Acá pena. siempre acá es al revés. Bueno, Gustavo, por último, te pido lo que te pedí el otro día, que me le dejes un mensaje a los pibes que se me están flaqueando. Anoche hicimos una nota con Walter Garelo y la verdad que la parte final es sin desperdicio, ¿eh? Sin desperdicio. No sé si la escuchaste, la nota Sí, sí, la completa, escuché. donde habla de los clubes que no se pueden entrenar, que no están autorizados, que tengan cuidado. Y la preocupación mayor es cuando se vuelva, cuánta cantidad de chicos van a tener los clubes. Es la preocupación de todos, ¿no? Entonces quiero que con tu experiencia y con toda tu sapiencia me dejes el mensaje final para los pibes, que si hay que volver, que no se motiven y que vuelvan a picar una pelota en los clubes, ¿no? Bueno, sí, yo más que dejarle un mensaje a los pibes, que sin duda que hay muchos que están ansiosos por volver, Sí, pero hay sí, muchos que también les va a costar. El mensaje fundamentalmente va dirigido a los padres, porque los papás
La familia son aquellas personas que tienen que no dejar que el chico decaiga. Aquellos remolones que por ahí se acostumbraron a la compu, a hacer cualquier cosa menos deporte, los padres son los que tienen que llevarlo de la mano y decirle, nene, vos tenés que hacer deporte, y si es básquetbol, mejor. Y llevarlo al club, no dejar que decaiga,